¿Les pasa que a veces sienten como que llegan un poco tarde a algunas cosas? Porque lo que vamos a hablar hoy particularmente es algo que llegó a mí hace muy poco y que me da mucha curiosidad pensar qué hubiera sido de mi proceso si yo hubiera contado con esta referencia bastante tiempo antes. Hoy vamos a hablar sobre Eileen Gray, una de mis nuevas referencias favoritas, pero no solamente a nivel de su obra, sino su historia y la complejidad de su persona. Y bueno, me pasó básicamente como que hice este video hace un tiempo hablando sobre la E1027, que es una mesa que sale en un video de Nati Peluso. Y a partir de entrar a investigar un poco más, empecé a encontrar un montón de información que estaba tremenda. La verdad que como que me despertó todo un proceso tremendo en el que me sumergí de lleno y me quedé como muy atrapada por todo lo que encontré y hoy se los quiero compartir. Y si bien yo conocía la obra de Eileen Gray, nunca había ahondado tanto en la historia ni había hecho quizás el análisis que realmente se merece a la hora como de estudiarla. Y me da un poco de vergüenza admitir que al final, como que después de todo este proceso, me di cuenta que en realidad no sabía nada de lo más rico que tiene en cuanto a una referencia, ¿no? Así que bueno, ahí vamos con la data. Eileen Gray nace en 1878 en una familia que era parte de la nobleza anglo-irlandesa. Su padre era un artista aficionado y era varón, tenía un título aristocrático. Y de alguna forma él le incentiva en una sensibilidad estética que ella claramente tenía y la impulsa a desarrollar un camino artístico. Camino artístico que también estaba permitido por ciertos privilegios económicos y coyunturales, ¿no? En ese momento, para la aristocracia, estudiar arte era una de las posibilidades. Cuestión que estudió pintura en Londres y empezó por ahí a desarrollar su carrera artística. Y después de esto, en vez de quedarse en el camino que se esperaba para una mujer de la aristocracia en esa época, o sea, más o menos 1900 y algo, ella decidió como romper con todo, imagínense para ese momento, o sea, es el año 1900, y se va a París a continuar con su búsqueda artística. Se instala en París en 1906, por lo que vi, ella antes había ido a la Exposición Universal de París en 1901, les voy a dejar algunas imágenes por ahí, como para que entendamos el mood, y a partir de ahí es cuando ella decide cómo volver a París para instalarse y continuar con su búsqueda artística. Y en París ella empieza a frecuentar el círculo feminista de Natalie Barney, que era un círculo de mujeres disidentes o no, pero que eran todas mujeres intelectuales y de la vanguardia artística y literaria. Y es en esos círculos feministas que ella de alguna forma empieza a tener cierto contacto con todo un mundo de artistas relacionados con el modernismo, el constructivismo, el art déco, y se empieza como a impregnar de todo ese mundillo, ¿no? Como que se le despierta un poco más toda esa sensibilidad estética que ya tenía, y bueno, eso se va a ver en la obra de acá para adelante. Y esa actitud disruptiva con la forma de encarar la vida es algo que vamos a ver a lo largo de toda su obra también. Y no solamente que, al margen de ser una de las pioneras de la arquitectura, también fue pionera en muchos sentidos. Fue la primera mujer en tener, por ejemplo, la licencia de conducir en París. No, perdón, no fue la primera, fue una de las primeras. Hasta manejó ambulancias en la Primera Guerra Mundial. Y antes de fallecer, ella quema todos sus documentos, lo cual a mí me parece también como una forma de mantener su vida privada al resguardo y que su vida se recuerde más bien a través de su obra más que a través de todas las cosas que le pasaban a ella personalmente. Ella siempre fue como muy reservada con su vida privada. Eileen Gray nunca estudió arquitectura formalmente, lo cual me parece todavía más increíble en toda esta historia, porque en ese momento no estaba bien visto que las mujeres estudiaran arquitectura o ese tipo de carreras. Había como ciertas esferas de la educación a las que las mujeres podían tener acceso. O sea, como para recapitular un poquito en el contexto, había muchísima inferioridad en cuanto a los derechos que podían tener las mujeres. Para nombrar algo, por ejemplo, no se podía votar. Los derechos legales eran muchísimo menos, como poco acceso al trabajo, poco acceso a la educación, ningún tipo de participación en la vida política, bueno, un montón de cosas. Y yo estoy muy lejos de querer romantizar la falta de acceso a la educación, pero algo que creo que realmente marca la obra de Eileen Gray y por ahí ciertas características y sensibilidades espaciales y artísticas con respecto a la disciplina, para mí están dadas justamente porque no tuvo condicionamiento académico, sino que más bien el conocimiento vino a partir de una práctica autodidacta y de contacto directo con otros artistas, otros arquitectos, arquitectas, y por pura como curiosidad y pasión por el diseño como una forma más de arte. Y una vez que se instala en París, le empieza como a despertar cierta curiosidad la técnica del lacado japonés. Se pone a estudiar con el maestro Seiso Sugarawa, que también él era tipo el más capo del lacado japonés. Les voy a dejar unas imágenes porque lo que
nada, tremendo también, quedé de cara. Y cuando termina la primera obra, que se llama Le Destin, se la compra un señor que era un modisto, que les voy a dejar acá las imágenes, no solo las imágenes, sino las imágenes de los vestidos que hacía este señor, que se llama Jacques Doucet. Le pide, la convence para que le autografíe la obra. Y él era un modisto tipo top de la época. Muy cool, todo siempre muy cool. Varios años después de haberse instalado en París, en 1922 decide abrir una galería, su propia galería, que le puso de nombre Jean Desert. A propósito le pone como nombre de varón, porque también en ese momento el ámbito estaba muy masculinizado. Que en esta galería ella exponía y comercializaba sus diseños textiles, sus objetos, sus obras de lacado japonés. Y todo esto estaba como muy fuera del gusto decorativo tradicional, pero seguía siendo algo de lujo. Y esta galería estaba muy concurrida por artistas de la Bauhaus, del movimiento de Stil y otros así modernistas europeos, todo súper mega cool. En este contexto en el que las mujeres eran apenas visibles como diseñadoras, esta galería fue para Eileen Gray una forma de empoderamiento, como una plataforma que le permitió exponer y comercializar productos diseñados bajo una estética propia que no era normativa, pero aún así destacaba por ser auténtica. Con el auge del modernismo igual va a pasar que Eileen Gray le empieza a dar como un giro a su estilo. Con esto pudo empezar a experimentar con nuevos materiales, incluso a diseñar alfombras con patrones geométricos que claramente estaban como muy en diálogo con las corrientes artísticas en ese momento y de todo el movimiento de Stil, que claramente para mí ahí es como que se arma una onda expansiva de todo ese círculo de personas que la rodeaban a ella. Y creo que eso también está copado como de pensar por ahí, a pesar de que ella tenía como un estilo propio muy marcado, es muy notable en la obra cómo se nota que tiene como mucha flexibilidad y mucha capacidad como de absorción de otros contactos similares a lo que ella hacía, ¿no? De nuevas ideas, de nuevos estilos, como del encuentro entre otros y lo que los otros artistas le podían llegar a aportar. Y este cambio de paradigma va a marcar una nueva etapa en su carrera, en la que va a tomar mucho más relevancia por ahí la búsqueda de una figura más pura, con un poco más de rigor geométrico, una búsqueda estética que va por otro lado, pero también muy marcada por la búsqueda de funcionalidad y de comodidad. Eileen Gray fue una de las pioneras en el uso de materiales industriales aplicados al mobiliario de lujo, adelantándose muchísimo a Le Corbusier, Mies van der Rohe y todos esos. Esa búsqueda material implicó materiales como el acero, el cromo, el acero tubular, celuloide, corcho y bauxelita. No sé qué es la bauxelita. Es baquelita, no bauxelita. Resina sintética que tiene mucho uso en la industria, especialmente en la preparación de barnices y lacas y en la fabricación de modelos de productos moldeados. Que imagínense, para esos años eran todos materiales rarísimos para ponerse a diseñar y todavía más mobiliario de lujo. Y no nada más por ahí como que buscaba el uso de estos materiales como una manera como de innovar en su obra, sino porque de alguna forma estaba también muy alineada en esta búsqueda de lograr comodidad y funcionalidad del producto para con el usuario, para crear piezas que fueran cómodas para las personas y útiles de verdad. Ella también concebía los muebles, el mobiliario, incluso la arquitectura misma, como una extensión del cuerpo, diseñado por piezas que respondían a ciertas necesidades físicas, pero aparte de las físicas, también las necesidades emocionales que podían atravesar a las personas, en pos de una experiencia con el espacio mucho más rica. Hay una función sensorial y emocional. Esta obra fue proyectada entre 1926 y 1929. Fue diseñada para compartir con su pareja Jan Badovici, que atención porque este también es un buen personaje que hay que conocer, un arquitecto y crítico de origen rumano que era el editor de l'Architur, bueno, ya saben. Una de las revistas más importantes en cuanto a la difusión del movimiento moderno como una corriente de diseño, sobre todo en Europa, y giraba muy en torno a esto del estilo internacional y de la Bauhaus. Incluso él mismo va a ayudar a difundir la obra de esta misma casa. Vamos a repasar un poco lo que es el movimiento moderno. El movimiento moderno surge como consecuencia de un contexto histórico que de alguna forma fomentó un cambio en las formas de construir, de pensar y de diseñar. La revolución industrial va a permitir la incorporación de nuevos materiales. Y esto sumado al fin de la Primera Guerra Mundial y la necesidad de reconstruir las ciudades de una forma rápida y eficiente, y un cambio de paradigma en cuanto a ciertas corrientes filosóficas que ahora tenían mucho más en cuenta la justicia social y el acceso a un estándar de vida un poco más piola,
El movimiento moderno va a romper por completo con esta idea de lo decorativo, la ornamentación, y va a proponer una arquitectura mucho más racional y mucho más funcional. De acá sale el famoso "la forma sigue a la función". Tuvo una búsqueda mucho más racionalista y mucho más eficiente. Pero en esta obra ya se estaban explorando muchos puntos clave de la arquitectura moderna muchísimo tiempo antes de que esas reglas de ese estilo fueran canonizadas. O sea que Eileen Gray diseñó una casa que era profundamente moderna sin ni siquiera haber estudiado arquitectura. Por ejemplo, libera la planta a partir de la utilización de pilotes. Tiene estructura independiente, tiene fachada libre, tiene ventanales horizontales, tiene la terraza jardín. Y me encontré con un ensayo de Catarina Bonnevier que propone leer esta obra no solo como un edificio, sino como un espacio performativo, o sea, un espacio que de alguna forma crea formas de habitar. Porque si bien esta casa tiene muchos de los principios de la arquitectura moderna, se aleja muchísimo de esa mirada fría y racionalista que tenía esa forma de proyectar la arquitectura como más pura y dura de los movimientos más hegemónicos del movimiento moderno. La planta es bastante disruptiva, por ejemplo, se ubica la cama, que es un lugar de uso súper privado, en el living room, poniendo como en jaque los binarismos domésticos. Los muros tampoco llegan todos hasta el cielo raso, sino que, por ejemplo, la ducha no está 100% cerrada. Y si yo me estoy duchando ahí, por ejemplo, no me van a ver, pero sí me van a escuchar. Como que está indefinido el límite entre las funciones y el uso privado y público en casi toda esta obra. Imagínense lo adelantada que estaba Eileen Gray para pensar algo así en 1926. Y en el ensayo se plantea que lo queer aparece justamente como en estos desvíos de la hegemonía y en la disonancia de estos espacios que no son rígidos, en esto de que las divisiones y los usos también como que se transgreden constantemente a partir de la intervención de las corporalidades que lo habitan, y como también lo que pasa en el espacio es lo que va a determinar lo que el espacio es en sí mismo y no al revés. Hay una frase en este ensayo que me gustó un montón que dice que ofrece acceso a una vida fuera de las reglas del comportamiento civilizado y de la arquitectura convencional. Para mí es como un caso subversivo que está construido para una experiencia de vida que no es heterosexual. Además, ella buscó construir utilizando la sensibilidad y lo poético como herramientas que potencien la experiencia del espacio. Y es como a partir de introducir esas sutilezas que se opone a la arquitectura simplista y a esa visión fría del funcionalismo. Este ensayo incluso plantea que se la puede entender como una crítica feminista hacia la cultura arquitectónica de ese momento. Y acá les hago un paréntesis que hay muchísimo para ahondar sobre la historia que tiene esta casa y lo que pasó más adelante con ella. Y si bien no es el tema del video, porque más bien me gustaría hablar de esto en el próximo video, pero les voy a adelantar que, por ejemplo, una de las cosas que pasó con esta casa es que Le Corbusier se mudó, la vandalizó y hasta se adjudicó la autoría de esta casa. Pero bueno, este video es sobre Eileen Gray y no me parecía muy piola como ponerme a ahondar sobre este tema, pero bueno, como para que estas cosas pasen y a alguien se las tiene que contar. Así que el próximo video seguramente voy a estar hablando sobre la casa y toda esta historia de persecución y violencia que ejerció Le Corbusier contra Eileen Gray. Dicho esto, Eileen Gray diseñó otra vivienda más adelante, solamente para ella porque ya se había separado de Jan Badovici. Esta obra se llama Sans papaya. Se piensa que el nombre puede llegar a venir de un proverbio que dice, o la traducción sería como, con tiempo y paja florecen los nísperos. Como que había un mensaje implícito de la necesidad del tiempo para la maduración de ciertos procesos. Y fue un diseño muchísimo más introspectivo y mucho más personalizado a su experiencia y sus necesidades del espacio. Y acá vuelve esto de proyectar bajo una mirada como muy perfeccionista y con mucha atención al detalle, pero sin dejar de lado esa calidez y esa sensibilidad que tanto la caracterizaban. Se diseña una habitabilidad que prioriza lo sensible y lo poético. Esta obra viene a explorar la idea de la vivienda como una segunda piel, como una cáscara, con un montón de sistemas deslizables que le permitían lograr como flexibilidad y adaptabilidad de los distintos espacios según ella lo requiriera. Pero siempre persiguiendo un gran abanico de situaciones espaciales dentro de un mismo contenedor. Y lamentablemente, su legado y sobre todo el reconocimiento hacia su obra, sobre todo mientras ella estuvo viva, llegó como bastante tarde y estuvo siempre muy opacado por el hecho de ser mujer dentro de un ambiente tan masculinizado. Fue reconocida recién cuando ella estaba alrededor de sus 90 años y falleció a los 98.
Y quiero cerrar por ahí con algunas reflexiones personales que me fueron surgiendo a medida que hacía este video y a medida que hice los anteriores hablando sobre 1027, la mesa, la casa. Y uno de esos es cómo por ahí este estado como de porosidad que yo leo en Eileen Gray en cuanto a la vida en general, no solamente por ahí en cuanto a ciertas corrientes artísticas y como estar siempre como en contacto con algo nuevo, algo diferente, teniendo por ahí los privilegios de pertenecer a una familia aristocrática, ella prefirió arriesgarse y tomar un camino que era muy incómodo en ese momento, y después para colmo meterse en un ámbito que era ampliamente masculinizado, que también es la misma porosidad para mí que se ve trasladada después en la búsqueda de probar con diferentes materiales, aprender nuevas técnicas, probar distintos estilos, como no atarse a una cosa, ¿no? Sino como irse explorando, como dejar transcurrir distintas etapas dentro de la obra de uno. Y plantarse también en un ámbito que está tan masculinizado, y además siendo autodidacta, y con una producción como fuera de los márgenes del canon, de alguna forma también le implicó como un castigo y sufrió mucho boicot de la hegemonía del movimiento en ese momento. Pero me parece tremendo cómo lo que para mí es lo que hacía que su arquitectura fuera tan auténtica, lo que la hace tan única y tan brillante, sí o sí una de las razones por las que estuvo invisibilizada, ¿no? Porque es como algo que incomoda dentro de esos ámbitos. Lo que yo veo en la obra de Eileen Gray es como hay algo constante que opera desde el margen, desde una intención de cuidado, una atención a lo sensible, a lo intuitivo, que no necesita justificarse como con grandes discursos ni nada mucho más allá que la búsqueda constante de un sentido un poco más humano, un poco más cálido. Si les gustó, déjenme en comentarios y cuéntenme si ya conocían a Eileen Gray. Yo espero de corazón realmente haberles despertado un poquito de curiosidad porque la obra que tiene es enorme y es hermosa y la verdad que me ha costado un montón hacer un resumen de lo que quería decir porque hay tanto para hablar. Y déjenme un comentario si quieren saber sobre todo el lore que hubo con Le Corbusier porque yo les prometo que es tremenda historia, es triste, pero es impresionante. No se olviden de suscribirse, de seguirme en mis redes, ahí les dejo toda la info. Y sin más que decir, te mando un besazo. Chau.